Bienvenidos a On Data Talks, el podcast con las conversaciones de negocios más importantes y más relevantes aquí en el Ecuador. Hoy iniciando la temporada 10, la temporada número 10, este es el episodio 187 y volvemos a hacer entrevistas. Tenemos un súper invitado el día de hoy. Vamos a conversar con Daniel Dávalos, es un duro realmente. Ya les voy a contar, yo le conocí, no sé si él se acordará, yo le conocí alguna vez hace mucho tiempo, ya les voy a contar ahí ¿de dónde le voy a contar a él? Porque acaba de llegar y ya estamos arrancando, así que él es cofundador de Selecta, de Kudert y también de Laburo. Son empresas que integran todo en reclutamiento, evaluación y tecnología aplicada al talento. ¿De qué es lo que vamos a conversar? Pues vamos a conversar si es que las empresas están utilizando o no, o si están desperdiciando los datos que tienen de su propio talento, cómo usar los datos para tomar mejores decisiones, que eso es importantísimo en las empresas, sin cruzar esa línea como de hacia la vigilancia o más bien hacia la invasión de la privacidad. Si la tecnología está potenciando a las personas o más bien está elevando la presión y hasta cierto punto haciendo que se quemen las personas. De todo eso vamos a conversar a nuestro estilo, siendo siempre directos, claros y orientados hacia la estrategia empresarial. Así que nada, soy Juan Esteban Portilla, esto es On Data Talks, comenzamos. Daniel, un gusto tenerte aquí, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, Juan Esteban, qué lindo encontrarnos en este espacio. Me quedé pensando en... ¿De cuándo es lo que nos conocemos? Pues claro, fue hace tiempos. Yo en esas épocas era gerente de una empresa importante aquí de la ciudad de Quito, y ustedes eran proveedores o estábamos ahí como en esas. Yo era el gerente de la empresa y tuvimos creo que fue un desayuno, pero te hablo hace... O sea, no quiero delatar nuestra edad, pero sí es hace bastante. Bueno, para conocerte un poquito más, vamos a hacerte algunas preguntas así como para conocernos un poco más y que nos puedas contar algo como de tu vida, desde el aspecto personal al aspecto profesional, y después sí, entrar en materia. Así que si te parece, esto es onboarding en 90 segundos. Encantado. Bueno, Daniel, a ver, cuéntanos. Primero, ¿cómo es tu estructura familiar? ¿Tú vives en Quito? ¿Estás de Quito y toda tu familia de Quito? No, yo soy del Valle de los Chillos. ¿Ya? Me gusta, me identifico. ¿Vives en Los Chillos? Vivo en Los Chillos, con mi familia, con mis papás, mi mamá, mis hermanos. Ahí crecí, ahí estudié y de ahí me vine a Quito por estudios, etc. Pero llegó la pandemia. Nos encerramos y me regresé a Los Chillos y otra vez... Ahora estás en Los Chillos. ¿Y de estudios? ¿Qué estudiaste? Bueno, he estudiado un montón de cosas, me gusta estudiar. Bueno, estuve viendo tu LinkedIn, ajá. Sí, tienes algunos estudios. Pero partí de psicología industrial, es un tema que me apasiona y de hecho todo lo que hago está alrededor de una pregunta, de qué hace que una persona le guste los lunes en la mañana, le guste trabajar. Me encanta la frase, la vi en tu perfil. Sí, se volvió como mi misión. La terminé de formar cuando estábamos trabajando, emprendiendo multitrabajos hace bastante. Y en esa época la misión era reemplazar el periódico. Esa era la función de una bolsa de empleo. Todavía claro. No había, o recién nació, o todavía no había Facebook, ya ven, para que te ubiques en la época. Bueno, en todo caso, la gente buscábamos empleo a través del periódico. Y, claro, Multitrabajos llegó a... Cuando llegó Multitrabajos empezamos a ver las estadísticas y nos dimos cuenta que el 70% del tráfico de nuestra página era los lunes en la mañana. O sea, la gente llegaba al trabajo y una de las cosas primero que hacía era visitar Multitrabajos. Me puse a analizar eso y ahí me di cuenta que el 75% de la gente, no solo en Ecuador, en el mundo, no está conforme con su trabajo. Entonces, hay esas dos cosas. Dije, oye, ¿cómo hacemos que la gente se levante con ganas los lunes, ¿no? No lo hemos descubierto, pero eso es lo que me mueve. Es lo que te motiva en el día a día. Sí, sí. ¿Qué decisión profesional tomaste que en su momento parecía así como arriesgada, pero que hoy sientes que más bien estás como agradecido de haberlo hecho? Hacer que me despidan. Sí, he sido un chico inquieto, entonces empecé como todos, terminé mi carrera en la U, empecé a trabajar, me topé con algo que fue fantástico. Sí, la verdad, sí. Me topé con un mal jefe
y en el fondo llegó un momento en el que me pidió que haga algo que yo no pensaba que era lo correcto que se tenía que hacer. En temas en recursos humanos es difícil porque lo que me pidieron a mí es que despida a unas personas que a mí me parecía que la forma en la que teníamos que despedirles no era la correcta. Ya. Así es que dije, no, no cuente conmigo, bueno, entonces estás afuera, y fue algo bueno porque a partir de ahí dije, no quiero regresar a tener un entorno así, porque talento humano en esa época era de ese estilo, había tercerización, Sí. había un montón de cosas, y me fui por la línea de emprender. Entonces me encantó, me topé con la tecnología, me topé con... Y empezaste a vincular todo eso. En ese momento parecía malo, pero finalmente fue genial, porque capaz que tenía un buen jefe, me convencía, me quedaba ahí y no terminaba saliendo a emprender, ¿no? O sea, fue más bien, no hay mal que por bien no venga. Sí. ¿Eres más de tomar decisiones en base a la intuición o más en función como de números y datos concretos? Totalmente datos. Datos. Siempre. ¿Qué hábito personal sientes que es el que más ha influido para que llegues a donde estás ahora? Aprender a descansar. En cierto momento pensaba que mientras más trabajaba, Pero mejor me iba a ir. Tienes 3 empresas, ¿no es cierto? Sí. Descansar ha de ser medio difícil. Bueno, ahí viene el otro, que es aprender a hacer grupos, equipos. Yo principalmente soy bueno encontrando buena gente Ya. y alineándole con alguna idea en la que coincidimos. Entonces, qué bien. O sea, eres bueno encontrando buena gente para ti y para tus clientes. Sí, o sea, yo soy principalmente un buen cofundador. Es decir, encuentro gente brillante con la que coincidimos en esta filosofía de hacer las lunes mejores para la gente, y hacemos un equipo en el que yo ayudo a hacer este propósito. Entonces, la responsabilidad no cae necesariamente en mis hombros, sino en el equipo, y bueno, ahí va. Pero te decía, el aprender a descansar era algo que en un inicio yo pensaba que más productivo era, y era todo lo contrario. No, más bien esos días de vacaciones, esas salidas, esa desconexión, más bien ayuda, uno se hace hasta más creativo. Claro, el 30% de tu tiempo tiene que ser para que estés descansando y dispersando tu cabeza. De acuerdo. Bueno, antes de seguir con o sea, ya entrar en materia y entrar así como en los temas a profundidad, suscríbanse, para ustedes es gratis, para nosotros hay todo un esfuerzo para hacer cada uno de estos episodios. Estamos por llegar a los 40,000 suscritos únicamente en YouTube, así que, o sea, si nos ayudan con esa suscripción, seguimos creciendo y con eso seguimos consiguiendo más auspiciantes para seguir brindando todos estos buenos contenidos. Déjenos sus likes, sus comentarios, sus preguntas, temas que quisieran que abordemos. Nosotros siempre ansiosos de leerlos. Ahora sí, entremos en modo business en nuestro 1 a 1. Bueno, ahora sí, vamos con el tema a profundidad. A ver, tú decías tecnología para amar los lunes en la mañana. Sí. Porque así es como yo leí en tu LinkedIn. Sí. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Se puede realmente amar los lunes por la mañana? Bueno, hay un 30% de personas que sí amamos los lunes en la mañana, pero la mayoría no. Así es que se puede, sí. ¿Qué se debe hacer? Tienes que alinear 3 o 4 cosas que no dependen solo de ti, sino también un poco también del entorno, de las empresas, del liderazgo, de la economía. Pero el enfoque es más hacia accionistas, hacia alta gerencia o mandos operativos. ¿O a todos? A todos. Esta es una misión. Evidentemente, si tú como empresario tienes gente que le gusta trabajar contigo, los resultados van a ser mucho mejores. El tipo de decisiones que tú tomes de cómo estructuras tu empresa va a ser diferente, porque si es que a la gente no le gusta, ¿qué vas a hacer tú? Le vas a poner controles. Entonces tienes pagas sueldos en supervisores, pagas sueldos en software que controle si es que están trabajando o no, pagas sueldos en gente o en modelos que estén chequeando si la gente está procrastinando o realmente está aportando, versus si tienes un modelo en el que la gente está contenta, automotivada, ya probablemente no tengas que invertir ahí, sino el desafío es cómo les tienes cada vez con una vara más alta, motivadora, etcétera, etcétera. Entonces, aplica para todos, también individualmente. Todos en un nivel operativo, si quieres, tenemos que tener la responsabilidad de identificar bien en qué somos buenos y procurar buscar en ese tipo de ambientes, no guiar únicamente nuestra intención de trabajar con
con ganar un sueldo, sino con aportar, dejar un valor agregado. Entonces, ahí hay un tema que falla, yo creo, hoy desde el modelo educativo, ¿no? Que te obligan a estudiar ciertas cosas que, en una forma en la que probablemente hoy ya no ¿Pero crees funcione. que eso es más ahora que antes? Yo siento que tal vez antes era peor. Antes era peor, hoy es más evidente. Y bueno, por eso pasa lo que pasa. Los centennials hoy no quieren ser dueños de empresa o gerentes generales, quieren tener un estilo de vida que les permita tener valor. Hablan de sumisión, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando claro, buscan empresas que estén alineadas a lo que ellos también... Claro, vos les sientas a los dos, el uno le critica, les digo, yo en mi época me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba bien puntual, bien peinado a la empresa, tenía horario de entrada, no tenía horario de salida y no me quejaba. Y el Centennial le dice, sí, pero... No, pues el Centennial no te aguanta. Correcto. Sí, el Centennial no te aguanta, eso Ajá. es evidente. Todo tiene que ver con la cultura organizacional. A ver, hablando de tecnología, ¿qué tan, porque normalmente cuando hay muchas resistencias, o sea, ¿cómo logras un poco evitar esos errores cuando estás en una empresa y tratas de implementar tecnología abierta? O sea, ahora se habla mucho de inteligencia artificial, pero en general un nuevo software, por ejemplo, o que la empresa confíe en los datos que tú mencionabas antes. ¿Cómo logras evitar que la empresa empiece más bien a alinearse y utilizar bien la tecnología y lograr que el personal también se empiece a mover en función de los datos y en función también del software y de la IA y de lo que sea que implementen? Voy a tratar de ser súper práctico y me vas orientando para que esto tenga valor, ¿ya? A mí me parece que no parte del entender la tecnología por sí misma. La tecnología es una herramienta, pero no es la razón de ser. ¿No es, ya? Entonces, tenemos que regresar a la base de decir qué problema estamos nosotros resolviendo y asegurarse que todo el equipo sepa cuál es el problema y a quién estamos impactando. Si yo soy una empresa que hace harina, ¿cuál es el problema que yo estoy resolviendo o cuál es la necesidad que estoy teniendo? Entonces, tener esa claridad y después comparar con qué otras opciones está teniendo ahorita mi cliente final para identificar si hay alguien que lo está haciendo mejor que yo. Ese alguien no necesariamente a veces es un competidor, a veces es otras formas de resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, decir, yo le entrego al cliente a las 7 de la tarde la harina, ¿ya? Y él lo que ha hecho es aprender como a pedir con 2 días de anticipación porque él realmente lo que necesita es en la mañana, entonces tiene alguien en la tarde que le recoge la harina, pero él realmente lo usa en la mañana y tarde le deja en un lugar para que en la mañana lo resuelva. Entonces, si tú tienes la habilidad de identificar cómo agregarle valor a tu cliente, vas a modelar probablemente tu modelo de entrega para que se lo entreguen en la mañana. Pero eso no lo ibas a identificar copiándole a la competencia o preguntándote internamente entre los empleados qué podemos mejorar, sí, de acuerdo, sino observando con claridad a tu cliente. Entonces, yo sugiero que entiendas bien, parece que lo entiendes, pero eso además se va modificando constantemente y más ahora con toda la agresividad. Por eso la visión de alguien neutro, por eso la asesoría también influye mucho. Correcto. Uno cuando está metido en la operación normalmente está como sesgado, a veces son temas emocionales, a veces le tienes cariño a ciertas cosas o procesos que te gustan hacerlos de determinada forma y un asesor va a ser más neutro. Un asesor más tu propio ejercicio de decir, a ver, ¿con quién estoy compitiendo en el mundo? No sé si compitiendo, sino a quién puedo emular. ¿Quién está resolviendo este problema lo mejor todo del mundo en los países desarrollados? Después en los países latinos que están más adelante, voy a hablar de Ecuador, cómo lo están haciendo en México, cómo lo están haciendo en Chile, cómo lo están haciendo en Colombia, y después cómo lo estamos haciendo nosotros. Pero claro, eso es un ejercicio que tú tienes que tener. En todo caso, ¿por qué tu pregunta era respecto a la tecnología? Porque si no entiendes bien esto, cuando tú quieres implementar tecnología, puede ser que la empieces a implementar para facilitar tu vida. Entonces tú como gerente general dices, yo estoy harto de que me estén entregando en papel estas cosas, yo quiero que me entreguen un dashboard bien bonito donde yo solo llegue y revise y está. Pero eso te va a dar una radiografía de lo que está funcionando, de cómo está funcionando ahora, pero no te va a dar no te va a ayudar a accionar, a tomar decisiones, que es la razón de ser, de tener este tipo de herramientas, sobre donde no estás accionando, ¿me entiendes? Entonces, el paso número 1 antes de implementar tecnología o tomar decisiones de este estilo es asegurarte que estás haciendo un buen checklist de sí, entiendo mejor cómo es mi cliente, cómo resuelve su problema, cómo yo le impacto, contra quién compito, competidores locales,
de afuera, posibles competidores o cosas que se va inventando. Eso te va a salir un gap entre lo que haces y lo que deberías hacer. Una vez que ves eso, ya está en tu mesa y ahí sí empiezas como a pensar, ¿no? A veces dices, bueno, sí, pero yo no puedo hacer ese movimiento de que la caja llegue a las 6 de la mañana versus que llegue a las 5 de la tarde, me incrementa el costo y eso él no está dispuesto a resolverlo. Entonces, aunque suena muy bien, no, lo puedo poner como opción. Si usted quiere que le regrese, que le llegue a las 6 de la mañana, pero está dispuesto a pagarme más $1, lo de bla, bla, bla. Ya esto entra en un análisis en donde identificas en qué quieres mejorar y cuál es el esfuerzo y cuál es el beneficio de ese tema. Y ahí te vas a tener ahí un backlog interesante que te va a ayudar a identificar qué deberías de hacer de esto con tecnología y qué deberías de hacer esto sin tecnología. Sin tecnología, claro. No, lo que pasa es que en general, desde mi punto de vista, la tecnología debería acoplarse a la empresa y no pretender que sea al revés. O sea, por eso tú decías antes esto de ver qué necesita la empresa y en función de eso adaptar, o sea, adaptar la tecnología hacia lo que esté necesitando. Porque si es que más bien tú como empresa estás tratando como de meterte a hacer algo de una forma que no es la que tú normalmente la manejas, solamente por el hecho de implementar tecnología porque escuchas de otras empresas que lo están haciendo, tal vez te vuelves más ineficiente y gastas sin efectividad. Correcto, con Esteban. Y mira, tú que eres también empresario te das cuenta que nosotros como empresarios cometemos muchos errores. Nuestros vendedores están súper dispuestos a decirnos todos los días qué está pasando en el mercado, ya tu vendedor o tu persona de atención al cliente, los que están al frente de la razón de ser de tu negocio. Pero no tenemos una forma de receptar eso de manera inteligente. O sea, si tú ahora vas y le preguntas al empleado de un banco, ¿qué crees que tiene que hacer el banco? Él te va a dar una lista de cosas de qué es lo que debería hacer. Es que ellos tienen... Porque él está ahí el contacto. Claro, pero contacto. Ahora te pregunto a ti, ¿eso está procesado de alguna manera? ¿Llega de alguna manera acá? No, porque... Casi nunca. Ajá. Solemos no confiar primero en la persona o por otro lado dice, sí, pero me dicen cualquier cosa. Bueno, entonces entrénale para que él sepa cómo capturar los datos y cómo procesarlos y dónde debe anotarlos y alguien atrás debería estar. Entonces, el tema de tecnología... ¿cómo logras que esas personas entiendan que es importante esa cultura de datos? O sea, porque sin los datos no tomas buenas decisiones. Dándole valor como función del colaborador. Porque si ahorita yo te empiezo a dar datos sobre tu empresa y tú no me haces caso, yo entiendo que eso no es valioso para ti. Pero si tú me exiges a mí, tú dices, oye, qué chévere, cuadraste todo, funcionó, tienes buenas calificaciones de tus clientes, pero en donde me has fallado un poco es que no me has dado información de lo que tú has visto acá, acorde a nuestro método en el que encontraste fortalezas, oportunidades, miles de métodos, por decir, no me llenaste el cuadrito, entonces no hiciste una buena contribución este mes. La persona va a decir, rayos, o sea que yo, aparte, es parte de mi función, sí. Y además con todo lo que hoy tienes, ¿no? Que tu cultura esté cuidando, que la gente se siente orgullosa de que está trayendo esta información porque ve que algún rato alguien encontró una oportunidad y llegó a que se implemente, ¿no? Sobre esto hay modelos como... Deben haber mejores. Yo ya estudié hace algún tiempo, 5 años, puede ser que estudié hace antiguo, pero yo me acuerdo que 3M implementó esto hace un montón de tiempo y les decía a los colaboradores que tienen buen desempeño, ustedes pueden dedicar una cantidad de tiempo, me parece que era el 20% de su tiempo, para encontrar oportunidades en las que crean que nosotros podríamos desarrollar. Y de ahí se inventó el POSIT, se inventó algunas cosas que hoy usamos, son parte del proceso de innovación que tenía 3M. Entonces, esto no es que es algo nuevo, es algo que ya si tú empiezas a investigar vas a encontrar, pero en todo caso antes de meterte a comprar un software, primero identifica cuál es la necesidad en la empresa, claro. En la empresa y principalmente poniéndole en el centro al cliente para que con eso te vayas a decir, bueno, y ahora sí sé que quiero aportar aquí, acá, y ahora qué tecnologías o qué metodologías existen para poder ayudar a resolver ese problema, ¿no? Y una vez que ya lo tengas claro, bueno, chévere, ya estás en una parte en la que dices, ya sé cuál es la flecha que tenemos que seguir. Viene como todo proceso de adopción. Arrancas de que a todos nos cae mal los cambios. Sí. Siempre hay resistencias. Lo primero que hiciste es, de la inconsciencia pasar a la conciencia, ¿ya? Ahora soy consciente, por investigarle a mi cliente, que tengo que mejorar en esto.
ya, eso no genera ningún cambio, pero ya no eres inconsciente, ahora ya lo sabes. De la conciencia tienes que ya pasar a la acción. Y la acción, como cualquier cosa, como que ahora yo quiero aprender a jugar pádel, que no quiero, pero supongamos que quisiera, me toca entender cómo funciona. Y evidentemente mi primer partido no va a ser como mi partido número 100. Claro, lógico. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo va a pasar en tu organización. Una vez que tienes claro, tienes que empezar a hacer un plan que según el tamaño, planeas hacerlo como un piloto para que aprendas en un espacio pequeño o, bueno, ahí hay algunas metodologías, pero va a haber una curva de aprendizaje. Claro. Entonces, no te lances a comprarte lo más top de entrada, porque primero asegúrate de que vas a tener una curva de aprendizaje. Que el personal esté, o sea, que esté listo. En el mismo ejemplo, no voy a comprar la membresía de un año, porque primero tengo que identificar primero si me gusta. Claro. Entonces, lo mismo acá, empieza eso. Y una vez que ya vas sintiéndote con más confort al respecto de esa decisión, ahí recién empiezas como a decir, ok, ahora sí. Porque ya sabes inclusive qué ROI le vas a sacar a la tecnología. Porque es importante siempre medir. Porque de entrada, claro, alguien te viene a decir, ¿y cuánto cuesta esta tecnología? Cuesta $100,000 el año y eso te puede parecer caro. Antes de irnos hacia allá, porque eso también me intriga mucho ver tu perspectiva alrededor del retorno, o sea, cómo le convences al financiero, por ejemplo. Antes de irnos hacia allá, tenemos la recordación de siempre. Suscríbanse. Ahorita que nos están viendo, seguimos nosotros con esta búsqueda de llegar a los 40,000 suscritos. Así que pilas, que se pueden suscribir y con eso están siempre al día con todos nuestros temas y contenidos y siempre están al día. Bueno, a ver, tú hablabas del financiero en una empresa. ¿Cómo le convences a un gerente financiero porque siempre te están buscando ese ROI que mencionabas? ¿Cómo haces para convencerle en algún tipo de inversión en tecnología? Sobre todo tratando de llevarlo hacia talento humano. Comparando cómo estás ahora y cómo vas a estar después de implementar la tecnología. Por eso te decía, si es que tú te enfocas en el cliente, vas a encontrar un retorno de inversión. Si tú te estás enfocando en ti, lo que vas a lograr es tener tú un confort. Y yo como financiero no te voy a aprobar, porque me parece chévere que tu trabajo fluya más rápido y que tengas cada vez mejores resultados para ti. Pero si eso no lo siente el cliente, yo no voy a tener oportunidad o de subirle el precio, o de venderle más, o de retenerle, que es básicamente en general los indicadores que te van a generar retorno de inversión. Pero si partes tú decir, mira, en recursos humanos, quiero que me compres Kudert. Y yo te decir, ¿por qué? Si es que al momento, yo sé que te demoras y es más difícil y Kudert o cualquier herramienta va a ser más bonito. ¿En qué me mejora eso? ¿Cómo mi cliente me va a comprar más o me va a renovar o yo le puedo facturar más? De alguna manera tú puedes justificar diciendo, mira, yo me comprometo con esto a traer mejor gente que nos va a dar mejores resultados en este punto, probablemente en ventas, y esto probablemente me mejore este valor. Si yo tengo rotación en vendedores, típico, que pasa en una empresa grande, ¿no? Y eso tiene un valor, porque salió la persona hasta conseguir otra, la curva de aprendizaje, el costo de la oportunidad. Ahí hay un valor, ponle que sean unos 4 salarios, y le sumas todo eso, y conectas eso con mejorar la habilidad de atraer gente, vas a decir, ya, perfecto, aquí hay una oportunidad. Entonces, en concreto si estoy trabajando en talento humano, entender con claridad qué de talento humano puede agregar valor a mi negocio. Si yo mejoro el tema en ventas, o si yo mejoro el tema en operaciones porque hay muchos errores, o si yo mejoro el tema en innovación porque mi competencia siempre está innovando más rápido que yo, probablemente logre una ventaja competitiva como empresa. Hacer un plan ahí y conectar eso. Antes de hablar un poco de tus 3 empresas, cuando hablas con el financiero, cambias... me imagino que en ese proceso de decisión en una empresa, sobre todo cuando son empresas desde medianas para arriba, me imagino que tienes conversaciones
no sé, las personas que toman las decisiones está entre el financiero, tal vez por el tema de recursos, el gerente general, seguramente el más interesado, esas son las personas de talento humano. Tú tienes como una estrategia diferente por cada uno de los perfiles para cuando vas a conversar. O sea, si conversas con el financiero, tratas de llevarlo mucho más a términos de retorno. Desde luego, porque la razón de ser del gerente financiero es cuidar la salud financiera de la empresa. Cerrar cualquier llave que no nos genere valor y abrirle a toda la que me está generando valor. O sea, el financiero no tiene que ser un especialista en decir no a todo. Claro, es el especialista en abrirle, en decirle, dame todo lo que me genere ROI, eso es lo que quiero escuchar y para eso tengo chequera abierta, pero para lo que no, y de hecho ayúdame a identificar por dónde tenemos goteras para cerrar ahí. Normalmente, ¿a quién es más difícil convencer en una empresa? En todos esos perfiles que son parte del proceso de decisión. Yo creo que le tenemos como al financiero, como ese, pero realmente no es así. Porque, bueno, estoy suponiendo que tienes un buen financiero. Y bueno, ahora voy al respecto de eso ya. La verdad es que no todos los gerentes son buenos. Sí, y ahí tú tienes que hacer unos malabares, porque es, ¿cómo le convenzo de algo que él debería hacer, pero que no lo hace porque no está bien contratado o no está bien conectado con su meta? Allá es como que tienes que ser malabarista, porque de alguna manera tienes que entenderle a la persona, a su ego, por dónde va, dónde te aprueba, o sea, ya cosas que no pueden recoger un manual, ¿ya? Sí, de acuerdo. Pero bueno, sobre tu pregunta, ¿quién es el más difícil? Normalmente tú cuando eres gerente general estás viendo mucho a ventas y mucho a finanzas, porque ahí es donde tienes las 3 preguntas que te hace cualquier banco o inversionista o tu amigo que es gerente de otra empresa también, que te pregunta cuánto facturas y cuánto estás ganando. De alguna manera, por ahí va. Entonces, ¿cuánto facturas? Ventas. ¿Cuánto estás ganando? Finanzas. Entonces, esos 2 números tienen que cuadrarte bien de entrada y después pasas a la segunda pregunta. Entonces, siempre tienes que pensar en cómo impactar en las finanzas y cómo impactar en atraer clientes, en los ingresos, en el revenue. Y ahí está el cómo convencer. Entonces, cualquier cosa por eso el ROI te dice costo-beneficio, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que hagas tienes que argumentarla en función de estos. Pero quizás tu pregunta, o debería explicarte desde algo que yo he aprendido desde acá. El gerente de ventas normalmente es algún tipo simpático. Claro, es comercial. Es comercial. Claro. Sabe de atención al cliente. El financiero no siempre es tan atento. Correcto. En términos, es más orientado a las personas, ¿no? Uh-huh. El financiero está más orientado a los datos. Entonces, el gerente comercial, aunque ya los nuevos gerentes comerciales ya son más de datos, ¿no? Probablemente va a sentirse interesado en cosas que le hagan brillar. Ya me decir, mira, si tú les presentas a tus vendedores con esta tablet, o si tú le pones a tus vendedores con estas condiciones, él te va a poner atención porque son cosas que él puede visualizar frente al cliente y seguramente le llama la atención probar. Es una persona que está más interesada en probar cosas. Por eso les gusta mucho el mostrarse en hoteles, lanzamientos de marcas, probar nuevas ideas, estar en redes sociales. Ese tipo de cosas es lo que tienes que proponer para que te aprueben ahí. En cambio, en el lado del financiero, él no le interesa probar, él le interesa ganar. Y mejor si no me haces gastar. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ahí tienes que irte sobre los temas ya más financieros. Claro, y entender como de los perfiles de cada uno. De tus 3 empresas, ¿tienen relación las 3? Yo te contaba antes de Kudert, sí tuve algunas experiencias. A mí, la verdad, yo le tengo un súper buen concepto. En el caso de Selecta, he escuchado también bastante. Selecta, o sea, si quieres contarnos más bien o contarle un poco a la audiencia, yo sí conozco tus 3 empresas, pero más bien contarle un poco a la audiencia que nos está viendo, como para que tengan claro. Selecta, Kudert y Laburo, que es como la más nueva. ¿A qué se dedica cada una de las empresas y cómo están cada una ahorita en este momento? Te cuento la historia. Entonces, te comenté que yo empecé como cofundador en Multitrabajos. Ahí aprendí como a entender cómo hacer negocios, cómo combinar con tecnología. Y dentro de eso, una vez que estuvimos en una etapa ya más madura,
con Jorge Mejía, que es básicamente el fundador principal de Multitrabajos. Él me propuso hacer Selecta, porque los clientes nos empezaban a decir, oigan, hay gente que yo no encuentro en Multitrabajos, ¿por qué no se hace una empresa de selección? Y ahí nació Selecta. Entonces, es de headhunting. Sí. Selecta es una empresa de búsqueda de perfiles complejos, de headhunting, que ha servido principalmente también después del laboratorio. Bueno, ahí nació Selecta y hasta hoy existe. Dentro de Selecta nos dimos cuenta que había una necesidad importante de identificar de forma tangible el talento, las soft skills de las personas. Entonces, usábamos las pruebas psicológicas que había en ese momento, pero les encontrábamos que eran o confusas o poco precisas y eran difíciles de entender. Entonces dijimos, hagamos nosotros la nuestra. Hicimos algo que funcionó, un método donde combinamos 3 factores, le metimos cabeza. Como ya veníamos del bagaje de entender cómo hacer tecnología, le combinamos y ahí nace Kudert. Kudert termina siendo más exitoso en términos numéricos que Selecta, así es que sale. Kudert está por varios países, inclusive. Sí, hoy 17 países, es una empresa grande, sí, es una empresa muy chévere. ¿Y Laburo? Laburo es... De hecho, yo estaba curioseando de la empresa, me gustó la frase, tus procesos de reclutamiento en piloto automático. Sí. Laburo es mi acercamiento ya a la inteligencia artificial y las nuevas formas de hacer las cosas, con esta agilidad y con un entendimiento mejor de todo el problema. Entonces te puedo decir que Laburo recoge lo que intentaba resolver Multitrabajos en su momento, lo que intentaba resolver o intenta resolver Selecta en su momento y lo que intenta resolver una parte Kudert. Pero ¿entre las 3 tienen relación? Sí. ¿O cómo hacen para no competir una con otra? O sea, canibalizarse. Bueno, principalmente porque tenemos una misión clara. Nosotros estamos intentando resolver este problema de conectar de mejor manera el mercado laboral con esta visión de que la gente ame los lunes de la mañana con las empresas, ¿ya? Entonces, si ¿Pero es que... tienes algún caso en el cual una empresa contrate las 3? ¿Un solo cliente contrate a las 3 empresas? Sí tenemos. Laburo es una empresa joven, tiene 1 año, está en un proceso de, digamos, consolidarse, tiene una visión ya global, o sea, los otros nacieron con una visión de resolver el problema de Ecuador. Laburo está intentando visualizar el problema del mundo o de una buena parte del mundo. Entonces tiene otro perfil de gente. De hecho, nació gracias a que un joven brillante me invitó a mí a formar parte de su emprendimiento. Él estaba tratando de decir, mira, yo estoy tratando de resolver el problema que tú también has venido resolviendo desde hace un tiempo, pero yo conozco cómo se debe resolver hoy. Tú eres como la visión chévere, te agradecemos, antigua del tema, pero yo sé ahora cómo deben funcionar las cosas. Entonces, cuando me reuní con él, le dije, oye, creo que más bien debemos ser socios y unir lo tuyo con lo mío para ver cómo, con la visión mía, que tiene una experiencia, un know-how, y con tu forma, pero la forma que tiene ahora. ¿Pero la visión no está en que agrupar las 3 en una sola? ¿O? No creo que sea así. Todavía no tenemos esa respuesta. Lo que estamos es como dejando la libertad de que resuelva, identifique el problema, se conecte y agregue valor. Entonces hoy Laburo tiene la función de identificar si es que la forma en la que está resolviendo los problemas ahora agrega valor. ¿En qué? Para no volvernos locos. Si tú quieres ahora buscar trabajo, entras a Multitrabajos, tienes una forma de aplicar, llenas unos formularios y llegas acá. Laburo dice, no, eso es antipático, eso es larguísimo, yo no quiero llenar eso, yo quiero hacer con un voice en WhatsApp. Entonces hoy Laburo está trabajando en una manera en la que tú ves algo ahí y haces un voice y empiezas a interactuar con un agente y el agente te va asesorando para ver si es que esa oferta te funciona. Claro, un agente de IA. Y finalmente, si es que ve que tiene conexión, te presenta a la compañía. Y en la compañía te dice, mira, ya llegó Daniel y le veo que tiene algunas características, ahí te dejo estos datos y puede funcionar. Es así como tiene que funcionar, va a funcionar el proceso de reclutamiento en el futuro. El enfoque es como para que las personas que están buscando trabajo, o sea, como para diferenciar de Selecta, las personas que están buscando trabajo
buscan laburo. Sí. En el caso de Selecta, más bien el personal de Selecta se encarga de buscar gente Correcto. para una empresa a una determinada necesidad. Correcto. Perfecto, ahí me queda clarísimo. Hablando un poco de esto, porque obviamente con toda la tecnología en las empresas y tener esta cultura de medición y de datos y de toda la información que puedas extraer y enfocándolo desde el lado del talento humano, ¿no sientes que en algún momento puede haber como un poco de invasión a la privacidad? ¿Cómo logras que no pase eso y que sobre todo la gente no sienta que todo el tiempo le están viendo? Sí existe. Y las regulaciones empiezan como a actuar, pero actúan de una forma lenta. Lenta, claro. Es que la tecnología avanza mucho más rápido. Correcto. Te voy a poner un ejemplo. Yo lo escuché hace muy poquito y a mí me llamó la atención porque era algo que a mí me gustó. O sea, yo antes de que haya todo este boom tecnológico era algo que a mí me partía la cabeza y decía, ¿cómo puedo hacer para que en un restaurante pueda tener datos concretos de todo lo que pasa en el restaurante? Pero en esas épocas, te hablo hace mucho, mucho tiempo atrás, era un tema como muy manual. Entonces yo dependía mucho para lograrlo, porque yo trabajaba en esas épocas en una cadena que tenía varios restaurantes. Yo decía, dependía mucho de las personas y que un poco tabulen. Y después en algún momento, ahora puedes hacerlo con una cámara. La cámara te puede decir en qué horario los meseros están dispersos, en tiempos de inactividad, por ejemplo, a qué rato, cuántas personas que entran son hombres, cuántas personas que entran son mujeres, cuánto tiempo se demoran en que te pasen una bebida, y todo eso llevarlo a datos puros. Pero también por el otro lado dices, las personas que están trabajando ahí tal vez se están sintiendo como muy, o sea, como que se está invadiendo mucho su privacidad también. Sí, y no hay todavía una respuesta. En el mundo existe ahorita esa inquietud, pero por el momento parece que la respuesta es, bueno, cuidemos lo esencial, pero dejemos que todo esto avance y cuando ya genere problemas, ahí resolvemos. Y yo particularmente cuido, también soy un poco de esa señal. Digo, a ver, mientras no topemos cosas privadas, dejemos que esto avance y el momento que empiece a haber inconvenientes, le regulamos. Porque si no vas a perder la oportunidad de innovar o avanzar. Es que las ideas están en el día a día. La regulación llega, pero uno no puede parar hasta que se regule para empezar a ejecutar. O sea, no va a pasar eso. Mira, el lío es que esto va a empezar a afectar a la salud mental de las personas. Y eso va a traerle consecuencias también a la empresa, porque la empresa no puede desentenderse de que bueno, es problema del empleado el que no tenga salud, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagas ahora, debes pensarlo en quién impacta, ¿no? Hacerlo, pero sabiendo que si tú vas a utilizar, por ejemplo, toda la información que te generan las videocámaras, donde tú puedes saber cuántas veces fueron al baño, quién estuvo abriendo una pantalla que no era de trabajo y cuántas veces lo hizo, o si alguien se recostó más allá de un minuto en la silla, de tal manera que ya no se considera una pausa activa, sino que ya se desconectó. Si tú vas a utilizar eso para supervisar o con fines retaliativos, estás yendo por el camino equivocado. Sí, no. Claro, entonces, la idea es encontrar oportunidades, no que sea una forma de castigo. Con una visión propositiva. Sí, entonces dices, a ver, si la gente está yendo 4 veces al baño, ¿cómo hago para que tengan más baños? ¿O cómo cuido su salud? ¿Eso es lo correcto? O sea, ¿tiene que ir 4 veces al baño? ¿O ya es un síntoma de ansiedad de una persona porque ya empieza a ver y vas a encontrar oportunidades? Decir, sí, es normal, entonces déjales. No es normal, es normalmente porque la gente está muy ansiosa. Ah, perfecto, entonces ¿cómo le bajo la ansiedad? O sea, ¿cómo utilizas esa data para lograr mejorar la calidad de vida de tu colaborador y cuidando desde luego que esté bien conectado? Viendo a las personas como humanos, no únicamente como datos. O sea, también hay cosas humanas, también hay productividad, hay que buscar las formas de que cada persona rinda mejor y que la empresa también crezca, pero que no se sienta que por un lado crece la empresa y que por el otro lado las personas en cambio solo son datos y nada más. Ahí hay un consejo que me dieron de entrada cuando yo empecé a investigar esto y empecé en mis pininos de hacer empresa y estudiar psicología en el trabajo, que es, primero trabaja en el paradigma del líder. ¿Qué es lo que piensa el líder con respecto al empleado o con respecto al equipo? El equipo es
perezoso por naturaleza o el equipo es, si tú le das las herramientas, es proactivo por naturaleza. Pero eso está en la cabeza tuya, en la cabeza del líder. Tú has trabajado con muchos líderes. Hemos los dos trabajado con malos jefes, pero también con buenos jefes. Sí, sí. Entonces, un mal jefe evidentemente está pensando en supervisarte, siempre está viendo por dónde te encuentra algo malo, porque él desconfía de la gente. Y evidentemente ahí, ¿cómo va a utilizar la tecnología? ¿Cómo va a implementar cualquier cosa? Pensando en que cómo le controla, te pone un montón de controles, que el iris del ojo, que te revisen si es que el mouse se está moviendo, si está haciendo teletrabajo, o sea, todas esas herramientas que están pensadas para controlar a la gente porque no se confía en la gente. Pero hay otros líderes que dicen, bueno, pues la persona también tiene que ir al baño, tiene que distanciarse, tiene que darse una vuelta. Claro, somos humanos. Mejor le voy a poner una cafetería, mejor le voy a poner musiquita, mejor le voy a poner disposición, le voy a decir que los viernes de la tarde se vaya a la casa. Claro. Desde luego voy a ser súper constructivo alrededor de los indicadores, ahí voy a cuidar que todo eso pase, pero le voy a dirigir de una manera diferente. La implementación, la toma de decisiones con respecto desde cómo va a ser tu oficina, qué tecnología utilizas, cuál es el lenguaje, cuál es la cultura, es totalmente diferente. Pero eso parte. Entonces, si a nuestros amigos que nos están escuchando ahora, que son dueños de empresa o son líderes, cuestiónense cuál es su paradigma y cuestiónense si ese paradigma les sirve en el negocio en el que están metidos ahora. Porque siempre me han discutido, especialmente cuando voy a Perú, me dicen, no, aquí la gente, si vos le das chance, medio metro, la persona te frega, y está muy claro el paradigma de que en una parte importante de empresarios con los que yo me reuní una vez ahí en Perú me decían, no, eso es imposible, dejar que la gente fluya aquí, eso no funciona. Y después me mostraban sus indicadores y mira, haciendo así funciona. Le digo, bueno, está bien, yo cumplo con decirte que tienes que chequear si es que tu visión de cómo ves al equipo es constructiva, ¿ya? Este es el primer trabajo. Y una vez que tienes claro eso y dices, ve, sí, yo en este negocio me conviene más tener esta visión, vas a saber que tienes que aprender. Y ahí te vas a dar cuenta en dónde estás, en dónde debes mejorar, ¿no? La verdad está muy interesante todo lo que estamos conversando. Es imposible no ver tu visión alrededor de la IA. Hoy, con todo este boom de la inteligencia artificial, ¿sientes qué deberíamos valorar más? ¿Hard skills o soft skills? Soft skills, pero... ¿Ahora con la IA o antes? Hoy más, porque la IA básicamente te resuelve todo de forma inmediata. Antes no había IA, entonces te podía decir, mira, si hay cosas, por ejemplo, un desarrollador de software que por más que tenga los mejores soft skills, él tiene esa habilidad de escribir ese código de esta forma. Pero hoy ya ese código puede ser escrito por una inteligencia artificial. Pero sí le necesitamos al developer, porque él tiene el criterio para identificar si eso resuelve o no resuelve el problema del cliente. De acuerdo. Hoy es soft skills. Listo. Sí, con la IA, o sea, somos más productivos, pero yo encontré un paper de estos de Harvard que suelen sacar, decía que la IA, porque normalmente se piensa que con la IA te ayudas y trabajas menos, pero más bien ellos con esta investigación que hicieron lo que decían es que el trabajo se ha intensificado. Y que no es verdad que más bien estamos trabajando menos a partir de la IA, sino que más bien estamos trabajando más. Lo que ellos decían es que la productividad aumenta, pero por el mismo hecho, yo hablándolo a título personal, yo hay muchas cosas que ahora las empiezo a hacer que antes hubiera tenido que contratar a alguien para que las haga, pero con la IA empiezas ahí a darte cuenta que te puede ayudar y te asesora y el rato terminas haciéndolo todo tú. Entonces, sí puede ser verdad que empieces a trabajar más y eso, según el artículo, según el paper, decía que te puede llevar a que tengas fatiga cognitiva, que aumente también el multitasking, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, y que también empieces a tener un poco más de riesgo de que te quemes, como de burnout, como que empieces a quemarte también. Entonces, yo quería preguntarte a ti cuál es tu visión alrededor de esto. ¿Sientes, o sea, te identificas con esto que dice Harvard o más bien sientes que en realidad, tal vez es ahorita que estamos como que recién aprendiendo todo esto? Sí, estamos aprendiendo, entonces son temas todavía desordenados
o que nosotros no estamos en la etapa correcta. Desordenados porque es una nueva herramienta que tú estás tratando de compararla contra ti. Entonces tú dices, ¿cómo esto ahora hace lo que yo antes hacía? Y empiezas a tener ahí un desorden que poco a poco le vas a ir ordenando. Pero también tiene que ver con respecto a qué etapa estás. Y ahí tiene que ver tu industria y el país en el fondo en que estás. De hecho, en el paper decían que de las cosas que recomiendan las personas que escribieron este artículo, decía primero que pausas intencionales en las empresas, y también decía que es importante esto que acabas de decir tú, que el crecimiento sea más bien ordenado, porque ahorita sí es verdad que estamos creciendo o empezando a implementar más bien todo de una forma muy, muy desordenada. Verás, en mi industria, ¿ya? Nosotros, como laburo, por ejemplo, estamos muy interesados en resolver con inteligencia artificial la conexión desde el rol de la empresa, cómo traerle los mejores candidatos, ¿no? Mejorando todo lo que puedas. Por otro lado, hay otra industria que está tratando de ayudarle al candidato, a la persona, a pasar esa barrera. En pocas palabras, ¿qué pasa? Una IA hace un currículum y otra IA le está calificando. Ah, claro, ¿Me entiendes? es verdad. Entonces hay un estrés por los tratar, los dos emprendedores que están tratando de unir el mundo, pero al final, ¿qué va a ocurrir? No va a funcionar, porque cuando te llega a las manos decir, pero yo no estoy seguro de que este es Daniel, porque este currículum lo hizo una IA y fue valorado por otra IA. Mejor llamarle a Daniel, que yo quiero conversar con él. Claro. Entonces, este desorden, que parece que somos más productivos y que ahora ganamos más horas, no sé qué, está topándose contra la misma IA, pero que está resolviendo el problema del otro lado. Eso que acabas de decir es que yo en este último tiempo he escuchado un montón en muchas empresas que están contratando gente. Todo el mundo está, o sea, todas las personas, los empresarios están diciendo que los currículums vienen de IA, que no vienen de las personas, y que el rato, o sea, lo que quieren es saber de la persona, no quieren saber de lo que dice la IA Exacto. De alguien. Entonces, ahí te das cuenta que existe un desorden. Hay un interés, claro, y hay unos datos que te dicen, wow, ahora solamente te presentas abres tu cámara, te tomas una foto y ya el otro lado tiene un montón de información. Sí, es verdad, pero no es información útil, porque seguramente ya la misma IA está creando otra contra tecnología que va a mejorar la forma en la que interpreta la otra IA. Pero sí sientes que hay como una exceso de trabajo en las empresas, como por consecuencia de implementación de inteligencia artificial. Sí. Como que se empieza a tener más cantidad de trabajo. Sí. Claro, porque ahora, como no existe el proceso ordenado, haces las dos cosas a la vez. Haces como sabes hacer tú, más como hace la IA, le haces un mix con tu criterio y entregas. Pero al final, acá hay otro que está haciendo lo mismo, le pasa por otra y le va viniendo, y al final pierdes calidad y no estás ganando ventaja competitiva. ¿Me entiendes? Es porque estás aprendiendo. Entonces, aquí hay que entender nuevamente, regresa a las bases, entiéndele a tu cliente, vele que le agrega valor, bla, bla. Te voy a poner un ejemplo con esto que traje. A ver. Esto es un set de cartas con la que puedes gestionar la metodología Kudert. Kudert se basa en un método que mide tres cosas: la personalidad, las tendencias cognitivas y tu inteligencia emocional. Nosotros descubrimos cómo, sabiendo eso de ti, y predecimos o entendemos mejor en dónde te va a ir mejor, dónde vas a fluir. Y el método funciona, ahí está, lo usan 1000 empresas, llevamos casi 10 años, está en 18 países, está traducido a portugués, al inglés, o sea, el método funciona. Si me preguntas, ¿es bueno, es malo? Funciona. Tenemos ahí mil clientes, ¿ya? En un momento de innovación tecnológica, porque nosotros somos una empresa tecnológica, empezó un equipo a crear un montón de cosas de software, donde decíamos aquí que el cliente haga esto, otro, para resolver sus talleres. Nos dimos cuenta que nuestra gente de talento humano hace mucho taller. O sea, se sienta con los equipos para alinearles, para hacer cosas de trabajo en equipo, para desarrollar sus habilidades blandas. Y nos dimos cuenta que utilizaban mucho Post-it y mucho pizarrón. Ahí dijimos, ahí hay una forma de llevar nuestra metodología, pero en análogo. Y ahí nació esto.
Yeah. Fue hecho por un equipo de psicometristas, por gente de diseño, todas las cosas que puedas poner detrás. Entonces aquí tienes unas tarjetas que están diseñadas en 2 colores a propósito, que tienen todas, no hay una que es negativa o positiva, todas son neutras, etcétera, etcétera. Y atrás hay una codificación. Entonces, lo que hicimos fue... 01D. 01D significa algo. Yeah. Lo que hicimos fue crear esto y darle esto a nuestros clientes para ver si resolvían el problema sin necesidad de que nosotros nos hagamos un tremendo software para que ellos puedan desarrollar esos talleres, y lo resolvió. Y evidentemente, y además no solo lo resolvió, sino que le motivó más a nuestro usuario. Nos dijo, esto me encanta más en este ejercicio que su plataforma. ¿Ah, sí? Claro, entonces esto ya tiene su tiempo. De hecho, ganamos un premio quedamos entre los 100 más innovadores de América Latina por hacer esto, porque en el fondo dijimos, oigan, no todo es software. Si ustedes pueden hacer algo que resuelva el problema de la persona con esto aquí, y desde luego, atrás hay una codificación que la persona le toma una foto, eso captura, le mete en el sistema y eso ya interpreta, logra hacer lo que quería, ¿no? ¿Qué querías hacer con esta reunión? Quería alinear al equipo a la nueva visión de la compañía, haciendo énfasis en estos valores, etcétera, etcétera. Perfecto, lo hiciste, sí, listo. Entonces yo me evité desarrollar todo un tema de IAs, de tecnologías, claro. Esto lo tuve acá. Desde luego después mi tecnología ya lo que hace es captura la información que tiene aquí y la mete en el sistema y hace que todo esté en un solo lugar, ¿ya? Qué bien. Te ponía ese ejemplo justo para que veamos que no hoy todo queremos hacer con IA y no necesariamente tenemos que hacerlo con IA. Puede ser que lo que necesites es un buen cartel con una buena priorización antes de lanzarte allá, y eso resuelve el problema. No estoy desmotivando a que te metas, porque esto básicamente va a ser la ventaja competitiva de las empresas que primero se metan ahí, ¿no? Pero salgámonos, digamos, de alguna manera de esta ambición de que todo tiene que tener inteligencia artificial o alguna tecnología. Hay cosas que se pueden resolver de otra manera y el usuario o tu cliente lo prefiere. Sí, de acuerdo contigo. A ver, vamos a entrar al último segmento que tenemos hoy. Este es un segmento como un poquito más informal. La idea es hacer como una especie de challenge entre los dos. El equipo de producción se ha encargado de armar una dinámica para poder jugar. Así que este es, no sé de qué se trata, veamos. Pero en todo caso, este es nuestro After Office. Bueno, estamos listos, entonces ahora sí es modo challenge, reto. Yo la verdad es que no soy tan, de lo que estoy viendo para este juego, yo habilidoso, la verdad es que no soy, pero ahí le damos. ¿Cuáles son cómo haces para desconectarte del trabajo? Escucho viniles. ¿Ah, sí? Tengo un equipo bien formado y una buena colección, entonces café, discos a la antigua, sí, buen sillón. Relax. ¡Ay, qué bien! Sí, ese es mi foco. ¡Qué bien! Bueno, a ver, ¿cómo son las bases del juego? A ver, primero vamos a jugar, este juego se llama Basta. Lee la categoría y presiona el botón central para iniciar la ronda. Tienes 10 segundos para responder según la categoría y tocar la letra correspondiente. Al finalizar, presiona nuevamente el botón central para detener el temporizador. Entonces, nos dicen una categoría, que seguramente este juego han visto. Yo creo que soy el único que no, yo sí no había visto, pero seguramente de nuestra audiencia habrán visto cómo se juega. Entonces, tenemos una categoría que nos van a dar. Si quieres, comienzas tú, después sigo yo y así sucesivamente, de acuerdo a la categoría y escogiendo las letras. De una. Entonces, a ver, para poder, empezamos poniendo el botón del medio. Ahí va. Nombra algo relacionado con inteligencia artificial. Meta. OpenAI. Creo que sí voy a ganar. Prompt. Ya, gané, no lo puedo creer. Soy malo. Ya, a ver, ahí es otra oportunidad. Vamos con la segunda categoría. Yo estaba rogando, si trataba de distraerte, que no.
A ver, vamos con la siguiente categoría. Este es el siguiente tópico. Es nombra empresas de tecnología. Ahora empiezo yo. A ver, entonces, empresas OpenAI, pero no encuentro la O. Este es O, OpenAI. Ay, no. Ay, sí. Ahí. Sí, Google. Ya. ¿Qué será Anthropic? Meta. Google, ¿dónde está la G? Ya está. Ay, pucha, ChatGPT, pero no encuentro las. ChatGPT. Tienes que apostar. Ay, tengo que apostar, ahí perdí yo. Empate. Ahí estamos de empates, el desempate, ya. Me olvido de aplastar en el medio. A ver, vamos con la tercera, ahora comienzas tú. Es nombra empresas de... No, esa no es, esa ya hicimos. Ya, algo relacionado con talento humano. Personas. Liderazgo. Trabajo en equipo. Equipos. Reclutamiento. Motivación. Jefes. Vacaciones. Salarios. Hijo. Grupos. Hijo. Que se acabe. Ya, qué bien, gané. Felicitaciones. Ahí sí. Bueno, entonces ahí estamos con nuestra forma de un poco salir y desconectarnos del día a día. Bueno, si llegaste hasta acá, déjanos tu like, déjanos tu comentario. Nosotros siempre ansiosos de leerles cada uno de sus mensajes. Y aparte que con eso nos ayudan a seguir creciendo, porque con esos likes, con esos comentarios y obviamente con sus suscripciones, el algoritmo en donde nos vean, en Apple, en Spotify o en YouTube, nos mueve mucho más y así le aparece también a otras personas y a ustedes mismos. Así que con eso es una forma también como de ayudarnos a crecer, que es el objetivo. Agradecidos con Sony, estuvimos conversando con ellos, nos estaban contando de su nueva línea de audífonos que están en preventa. Audífonos, la verdad, muy, muy top. Nos contaron de los Sony LinkBuds Clip que fueron lanzados hace muy poquito. Son auriculares inalámbricos de diseño abierto tipo ear cuff, como tipo aretes, con forma de C. Y aparte también tienen los Sony WF-1000XM6, que son auriculares in-ear True Wireless de gama alta. Son espectaculares, la verdad. Nos estaban contando un poco de cómo ha cambiado también el uso de los audífonos y ahora uno busca la experiencia completa, desde aislamiento, claridad, comodidad y adaptación al contexto. Así que descubre lo mejor en cámaras, audio, pantallas y más, diseñados para inspirar cada momento. Vive la experiencia más power en tecnología en www.store.sony.com.es o en sus tiendas físicas. También estuvimos conversando con Security Data, ellos siempre a la vanguardia, y nos estaban contando que son la primera y única entidad acreditada por la Arcotel aquí en el Ecuador, y eso significa para sus clientes seguridad digital, respaldo tecnológico y transparencia y confiabilidad. Así que ofrecen firmas electrónicas seguras, facturación, por ejemplo, también segura, identidad digital confiable, servicios pensados para empresas, servicios pensados para personas. Activa tu identidad digital con Security Data y forma parte de la transformación digital con respaldo total. Agradecidos también con Sebasa, con su nuevo proyecto en Puembo que visitamos. La verdad está quedando súper bien y aún tienen varios lugares para seguir construyendo casas y la verdad, puedes personalizar tu casa a tu gusto en la zona más exclusiva de la ciudad de Quito. Casas para cualquier gusto, y ellos se encargan de personalizar. Agradecidos también con Hansel y Gretel,
en esta temporada con la Fanesca. Es la Fanesca más top que tiene la ciudad, así que pilas que pueden ir. Es una temporada corta la de la Fanesca, así que más bien hay que aprovechar yendo y consumiendo la Fanesca, que sí es una locura. La de Hansel y Gretel es histórica además y siempre está en esa discusión de cuál es la mejor. Pues siempre está ahí metida la de Hansel y Gretel. Desde mi punto de vista sí es la mejor. Y agradecidos también con 226, una marca fundada en España desde 2010 con presencia en más de 14 países. Se especializa en nutrición deportiva, para deportistas de alto rendimiento. Síganles en su Instagram, escríbanles y ellos se encargan de asesorarles. Así que con todo eso pueden ellos asesorarles en lo que ustedes necesiten. Entonces, antes de despedirnos, Daniel, la verdad, muy agradecidos. Estamos empezando con esta iniciativa, queremos empezar aquí. O sea, lo que tú nos quieras decir, lo que tú quieras ponernos aquí, vas a ser la primera persona. Arrancando esta 10ª temporada, vas a ser la primera persona. Queremos recopilar aquí lo que tú nos quieras decir. Así que, bienvenido, lo que tú quieras decirnos, lo que sea. Muchas gracias, qué honor. ¿Tienes letra de doctor o letra? La mía sí es... Yo escribo... Sí, de doctor, pero voy a esforzar. No, pero sí está bien tu letra. La mía sí es... La mía sí es terrible. Sí, la verdad ha sido un gusto tenerte, Daniel. Arrancando esta 10ª temporada, tener este nivel de invitados, es un honor para nosotros que hayas estado aquí. Igual puedes compartir las redes de tus empresas o las páginas web, y con eso también nuestra audiencia puede seguirles, puede escribirles, o sea, quien quita, ahí te salen algunas oportunidades de negocio. A ver, veamos. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en cámara para verlo? ¿Qué será? Le ponemos en cámara. A ver, pongámoslo así para que vea así la audiencia. Veamos si es que se alcanza a ver. Ahí, sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos. Así que nada, gracias Daniel. Si quieres contarnos sobre las redes, páginas de tus empresas, con eso también nuestra audiencia puede seguirles, puede escribirles. Nosotros nos sigue mucha gente de ese perfil que buscan ustedes también. Sí, gracias. Bueno, principalmente quiero agradecerte. Ha sido un espacio rico, me he sentido cómodo. Creo que lo que ustedes hacen es súper valioso. Por eso te puse ahí que un buen dato en las manos correctas cambia el juego. Y creo que ustedes están aportando a eso y logrando, apoyando a que justo tengamos un mejor país o una mejor región. Te quiero felicitar sobre nuestras páginas. Bueno, síganos a Kudert, síganos a Selecta, síganos a Laburo, pero principalmente sigan a todos los emprendedores que están tratando de hacer las cosas mejores. Pónganle atención, denles prioridad, y nosotros como emprendedores hagamos un compromiso de hacer las cosas mejor para que el sistema funcione, ¿no? Y nos llenemos de noticias positivas que nos hace falta. Sí, qué chévere. Súper buen mensaje, de acuerdo contigo. Entonces nada, soy Juan Esteban Portilla y nos vemos la próxima.